Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 25 de febrero, segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este segundo domingo del tiempo de Cuaresma se llama reminiscere, es decir, recuerda, y todo nos va a llevar, todas las lecturas nos van a llevar a eso, a recordar el amor de Dios, a recordar la misericordia de Dios y a recordar por qué tenemos nuestra fe puesta en el Señor. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 2, 9 al 13 y 15 al 18. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. La primera lectura nos recuerda en el libro del Génesis esa petición de Dios hecha a Abraham de ofrecerle a su único hijo Isaac. Y hay que recordar lo que significa ese sacrificio. Abraham ha estado esperando a lo largo de toda su vida el poder tener un hijo. Y ya cuando era bastante viejo, finalmente ha llegado este que es el único, aquel descendiente sobre el cual se cumplirán todas las promesas hechas por el Señor. En primer lugar, una descendencia incontable. Incontable a pesar de que Abraham tiene un solo hijo y la posesión de la tierra que ha prometido el Señor. Estas son las dos promesas que le hace Dios a Abraham. A nosotros nos puede parecer un poco dramático e incluso no lograr entender cómo puede ser que Dios le pida a Abraham que le sacrifique a su propio hijo. No encontramos en la Biblia en ningún momento una petición de Dios de sacrificios humanos. No vamos a encontrar en ningún momento que Dios legitimice los sacrificios humanos. Y de hecho, no, se van a sacrificar animales, pero no seres humanos. Y peor, le van a pedir a un padre que sacrifique a su hijo. Y el solo hecho de pensarlo nos puede parecer monstruoso, siempre y cuando no nos detengamos a pensar cuál es la imagen que se está mostrando en ese sacrificio del único hijo de Abraham. ¿Por qué?
porque Dios ha detenido la mano de Abraham y al final ha visto que estaba dispuesto a cumplir esto que parece absurdo, esto que parece exagerado, esto que puede parecer monstruoso, y no se ha realizado este sacrificio. Sin embargo, Dios sí ha estado dispuesto a entregar por nosotros a su único Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Entonces, si a alguna persona le parece monstruoso lo que estamos leyendo, es que no recuerda lo que simboliza este sacrificio de Abraham. Porque aquello que Dios no le ha permitido hacer a Abraham, sí lo hizo él mismo con su propio Hijo por amor a nosotros. Y entonces la primera idea clarísima en este domingo es recordar eso, recordar que Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque ha estado dispuesto a cumplir con lo que le pedía el Señor, incluso cuando parecía que todo lo que le había prometido Dios se iba para abajo. Confía en la palabra del Señor. Y efectivamente al final, ¿qué es lo que sucede? Por haber hecho esto, le dice Dios, por no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré, multiplicaré tu descendencia. Tus descendientes conquistarán esas ciudades de la tierra prometida, pero todavía más, en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y esto es importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque recordamos en este sacrificio de Abraham, en esa disposición del corazón de Abraham de entregar a su único hijo, cómo está escondida la bendición para todos nosotros. Si hemos recibido al Cordero de Dios, si hemos recibido a aquel que brinda la salvación, ha sido justamente porque Abraham estuvo dispuesto, con confianza, con fe verdadera, a cumplir lo que le pedía el Señor. En la segunda lectura leemos la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 31 al 34. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Importantísima la segunda lectura de la carta a los Romanos en la misma línea que hemos apuntado desde el inicio. Todo este segundo domingo de Cuaresma nos hace recordar. ¿Recordar qué cosa? Yo soy el amado de Dios. Y por eso lo dice de una manera tan hermosa la carta a los Romanos. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Cuando sentimos que el mundo está en nuestra contra, que el mundo está en contra de la iglesia, que el mundo va por un lado tan equivocado, por caminos tan desvariados, cuando sentimos que las fuerzas del mal son más fuertes que las del bien, recordamos, oye, yo estoy con Dios, yo estoy con Dios. Y si yo estoy con Dios, si yo camino el camino del Señor, si me acerco al Señor, si cumplo sus mandamientos, bueno, ¿quién va a estar contra mí? No, pero es que, qué miedo, qué miedo, qué miedo. ¿Miedo de qué? ¿Qué me pueden hacer? Ay, me pueden matar. Pero si la muerte para mí es la victoria. Yo lo único que anhelo es ver el rostro de Dios. Lo peor que me pueden hacer en este mundo, ¿qué va a ser? Quitarme la honra, hablar mal de mí, crear murmuraciones, decir mentiras. ¿Acaso Dios le va a preguntar a alguien si yo tengo que ir al cielo o al infierno? Dios no necesita la opinión de nadie. Dios no necesita del juicio de nadie. Por tanto, a mí el juicio del mundo no me interesa. No me interesa lo que piensen de mí los demás.
Me interesa el juicio de Dios. Que me pueden hacer daño, bueno, me harán daño en este mundo, pero este mundo no va a ser para siempre. Y cualquier daño que me puedan hacer, que eso es lo que va a ocasionar, bueno, dolor en este mundo que no es para siempre. Yo busco la victoria definitiva. Y nos hace entonces recordar aquel que no nos escatimó a su propio Hijo. Y entonces recordamos en la primera lectura cómo Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo. No lo hizo porque Dios lo impidió, pero Dios lo ha hecho. Y esto es lo que nos está recordando la carta a los romanos. Él no nos escatimó a su propio Hijo. Por tanto, ¿a qué le voy a tener miedo? Piensa, por ejemplo, cuando las personas piensan que no van a poder avanzar con su vida. Piensa, por ejemplo, en esos esposos que están negados a traer hijos al mundo, porque no se puede en este mundo terrible, no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Porque Dios es un monstruo? ¿Porque Dios quiere hacerte daño? Porque Él es el creador. Si Él quiere traer hijos al mundo, no será para destruir tu vida. Hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero al final del día están tan llenos de miedo que muestran que no tienen esa confianza verdadera en el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El segundo domingo de Cuaresma nos presenta siempre esta imagen de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, un momento de manifestación, de epifanía tan importante dentro de la vida pública del Señor, donde 3 de sus apóstoles son elegidos para contemplar lo que se esconde en la humanidad de Jesús, su divinidad. Es decir, que este que camina con ellos, que ora con ellos, que hace milagros, es verdadero hombre. Eso es lo que han visto desde el inicio. Pero ahora ven su divinidad. Eso significa la transfiguración. Pero como hemos dicho desde el inicio, este domingo está marcado por esa idea de reminiscencia, de recuerdo, de volver hacia atrás y mirar lo que ha sucedido. Y esta idea se ve justamente al final del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor, después de toda esta escena, cuando bajan del monte, les ordena a Pedro, a Santiago y a Juan que no le cuenten a nadie lo que han visto. Nos dice el Evangelio que ellos guardaron el secreto, pero se preguntaban qué querría decir esas palabras de Jesús de que resucitaría de entre los muertos, y no entendían. Cuando vieron a Jesús resucitado, entonces se recordaron. Entonces se recordaron que ya lo habían visto. Y entonces se dieron cuenta, qué locura, ¿no? No entendimos. Lo vimos muerto, lo vimos sepultado, creímos que se había terminado,
y no se había terminado porque no supimos abrir los ojos a aquello que ya habíamos vivido. Bueno, en este domingo, ¿qué se nos está invitando a hacer? Justamente esto, recordar el amor de Dios, recordar cuánto nos ama Dios y entonces querer poner nuestro corazón en dirección hacia Él, recordar lo que nos ha mostrado, su amor infinito, pero recordar además lo que nos ha prometido, cómo nos ha prometido verdaderamente una vida eterna en su gloria. Fíjate cómo esto se manifiesta en la transfiguración. ¿Por qué? Porque inicia con esa transfiguración del Señor. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. ¿Qué nos está diciendo San Marcos? Nos está diciendo que la descripción que hicieron Pedro, Santiago y Juan era, no es que era blanco, no es que era luminoso, no, es algo que no se puede lograr en esta tierra. Nadie puede lograr esa claridad, con lo cual lo que se nos está manifestando es, esto no es algo natural, esto no es algo de este mundo. Hemos visto un pedacito de la divinidad de Jesús. Después se aparecen Elías y Moisés que conversan con Jesús. Y entonces viene esta parte maravillosa. Maestro, qué gusto estamos aquí. Recordar efectivamente qué a gusto estaban en ese monte los discípulos con el Señor. ¿Qué significa? ¿Qué significa hagamos 3 chozas, una para ti, otra Moisés y otra para Elías? Quedémonos aquí. ¿Por qué? Porque lo que estamos contemplando es el cielo. Recordar la maravilla de la promesa del Señor. Recordar lo que nos ha prometido. ¿Cuántas personas andan por el mundo esperando lo que Dios nunca ha prometido? Y esto es una realidad tremenda. ¿Por qué? Porque entonces viven con una falsa esperanza. Yo a muchas personas les tengo que corregir esto. No, yo sé que Dios va a arreglar mis problemas y me va a solucionar los problemas familiares y me va a solucionar los problemas laborales. Hermano mío, sí, puede ser. Si efectivamente el Señor así lo desea y ve que es por tu bien, puede hacer maravillas, sí. Pero no es una regla. ¿Y por qué no es una regla? Porque no es una promesa de Dios. Si lo quiere hacer, lo hace. Si ve que conviene al bien de tu alma, seguramente hará aquello que necesitas. Pero cuidado, porque esa no es la promesa. No, yo sé que Dios va a salvar a mi mamá de esta enfermedad. Sí, puede ser, y por eso rezamos por los enfermos, con fe, con confianza. Pero puede que Dios no quiera, que ha llegado el tiempo de que tu mamá deje este mundo. Ay, Dios me falló. Dios nunca te prometió que tu mamá no iba a morir. Nunca te lo prometió. Entonces, claro, estamos cargados muchas veces de falsas esperanzas. Recuerda cuál es la verdadera esperanza: hacer esa morada junto al Señor en el cielo. Se formó entonces una nube que los cubrió y salió de una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. 2 cosas importantísimas en esta frase. ¿Quién habla? El Padre. Ese Padre que Jesús ha mencionado ya tantas veces a sus apóstoles, siempre se refiere a Dios como el Abba, Padre, Papá. Y ahora ese habla. ¿Y cómo sabemos que ese habla? Porque este es mi Hijo. Si es mi Hijo, yo soy el Padre. Pero además, escúchenlo. Es decir, si quieren verdaderamente la gracia de sentir que ya no necesitan nada más, hagamos 3 chozas porque lo tenemos todo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Escuchar al Señor. Ese es el camino. Así de sencillo. Así de claro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos.